Imaginen por un momento la Suecia de finales del siglo XIX. No la Suecia que conocemos hoy, de diseño y progreso, sino una tierra de contrastes profundos, esculpida por inviernos largos y una fe luterana que se aferraba a las almas con la misma tenacidad que el hielo a la tierra. Era un mundo donde el orden social no era una sugerencia, sino una ley divina. En la cima, los terratenientes, los pastores, los dueños de la tierra y de los destinos. Abajo, en el barro y el frío, los jornaleros, las criadas, las almas cuyo valor se medía por la fuerza de sus espaldas y la obediencia de su espíritu. En este mundo de silencios y jerarquías inamovibles, en una pequeña comarca rural rodeada de bosques de pinos que susurraban historias antiguas, vivía una joven llamada Ana. Ana no era una heroína de leyenda, era una muchacha como tantas otras, de manos encallecidas por el trabajo y mejillas rosadas por el viento helado. Su vida era un ciclo inmutable, dictado por el sol y las estaciones. Despertar antes del alba, acarrear agua del pozo, fregar suelos de piedra, servir a la familia para la que trabajaba. Su mundo era pequeño, confinado a los límites de la granja de los Anderson, una de las familias más respetadas de la región. La vida de Ana, aunque dura, tenía una especie de paz predecible. Conocía su lugar. Sabía que su futuro, si es que se atrevía a pensar en él, consistiría en casarse con un hombre de su misma clase, tener hijos y repetir el ciclo de trabajo y devoción hasta que sus huesos descansaran en el pequeño cementerio junto a la iglesia de madera. No anhelaba grandes riquezas, solo un poco de calor en invierno y la certeza de un plato de comida al final del día. Era una existencia humilde, pero era la suya, y en su simplicidad encontraba una forma de dignidad silenciosa. Pero el corazón humano es un territorio salvaje, que no entiende de vallas ni de clases sociales, y el corazón de Ana, sin que ella lo buscara, había encontrado un eco en el lugar más improbable y peligroso de todos, en Lars, el único hijo de los señores Anderson. Lars no era como su padre, un hombre severo y pragmático. Era un joven educado en la ciudad, lleno de ideas románticas extraídas de los libros, con una sensibilidad que chocaba con la dureza de su entorno. Veía en Ana no a una sirvienta, sino a la muchacha de ojos claros que escuchaba el canto de los pájaros con una atención que él nunca había visto en nadie. Su relación no comenzó con una declaración, sino con gestos furtivos, con miradas que se sostenían un segundo más de lo debido a través del comedor. Un libro que él dejaba olvidado para que ella lo encontrara. Una flor silvestre que aparecía en el alféizar de la ventana de su diminuto cuarto en el ático. Eran pequeños actos de rebelión, semillas de un afecto que crecía en la oscuridad, lejos de los ojos vigilantes de la sociedad, y sobre todo, de la matriarca de la familia, la señora Anderson, una mujer cuya devoción a las apariencias era tan férrea como su fe. Pronto, las miradas dieron paso a susurros en los pasillos y finalmente a encuentros secretos. El granero, con su olor a heno seco y a tierra, se convirtió en su catedral. Allí, bajo el techo de madera que crujía con el viento, eran simplemente Lars y Ana, no el heredero y la criada. Las barreras del mundo exterior se disolvían en la penumbra y se permitían soñar con un futuro que ambos sabían, en el fondo de su ser, que era imposible. Lars le hablaba de escapar, de ir a América, un lugar mítico donde un hombre podía forjar su propio destino y casarse con quien amara. Ana escuchaba, y una parte de ella, la parte joven y anhelante, se aferraba a cada palabra como a un salvavidas. Pero la otra parte, la que conocía el frío del suelo bajo sus pies descalzos, sabía que esas eran solo historias, cuentos de hadas para calentar una noche fría. Aún así, se dejó llevar. Por primera vez en su vida, alguien la miraba como si ella fuera el centro del universo. El amor, para una muchacha como Ana, no era solo un sentimiento, era una promesa de existencia, la confirmación de que su pequeña vida importaba. Sin embargo, un secreto de tal magnitud no puede guardarse por mucho tiempo en una comunidad donde cada movimiento es observado y cada palabra es sopesada. Los otros sirvientes comenzaron a notar el cambio en Ana, su distracción, la sonrisa lejana que a veces se dibujaba en su rostro mientras fregaba los platos. Los celos, una emoción tan antigua como la humanidad misma, comenzaron a envenenar el ambiente de la cocina y de los dormitorios de los criados. Se intercambiaban susurros, miradas cargadas de sospecha. ¿Por qué el joven señor le dirigía la palabra con tanta frecuencia? ¿Qué hacía Ana para merecer tal atención? La tensión crecía día a día, como la presión antes de una tormenta de verano. La señora Anderson, con su instinto para detectar cualquier fisura en el orden de su hogar, también percibió que algo no iba bien. Sus ojos se volvieron más agudos,
su vigilancia sobre Ana, más constante. Cada tarea que le encomendaba parecía una prueba. Cada pregunta, un interrogatorio velado. Ana sentía el cerco estrecharse a su alrededor. El miedo comenzó a teñir los bordes dorados de su amor secreto, convirtiéndolo en una fuente de ansiedad constante. Los encuentros en el granero se volvieron más breves, más desesperados. La tenura inicial dio paso a una urgencia febril. Lars, sintiendo la presión de su familia y de las expectativas puestas en él, un matrimonio concertado con la hija de otro terrateniente ya se susurraba en los salones, se volvió más errático. Sus promesas de futuro sonaban cada vez más huecas, más como un intento de convencerse a sí mismo que a ella. Ana, atrapada entre el amor que sentía y la aterradora realidad de su posición, comenzó a sentirse terriblemente sola. El mundo que había conocido, con sus reglas claras y su predecible monotonía, se había vuelto un laberinto de peligros. Cada rincón de la casa guardaba una amenaza potencial, una puerta entreabierta, un paso en el pasillo, una mirada indiscreta. La granja, que antes había sido todo su universo, se había transformado en una jaula, y ella, que solo había deseado un pequeño rincón propio, ahora se encontraba en el centro de un drama que la superaba por completo. Fue entonces cuando la naturaleza, indiferente a las leyes de los hombres, selló su destino. Un cambio sutil en su cuerpo, una fatiga que no provenía del trabajo, una náusea por la mañana que no podía atribuir a la comida. Ana, con el terror helado que solo una mujer en su situación podía comprender, supo la verdad. Llevaba en su vientre el fruto de su amor prohibido, un secreto que ya no podía esconderse en la oscuridad de un granero, un secreto que crecería día a día, visible para todos. Esta revelación lo cambió todo. Ya no se trataba de un romance clandestino que podía terminar con un corazón roto o un despido. Se trataba de una catástrofe inminente. En la Suecia victoriana, para una sirvienta soltera, un hijo ilegítimo era más que una vergüenza, era la ruina absoluta. Significaba ser expulsada, marcada como una mujer caída, condenada al ostracismo, la miseria y a menudo a la prostitución o la mendicidad. Era una sentencia de muerte social. Cuando, temblando, le contó la noticia a Lars, vio el pánico en sus ojos. El joven romántico de los libros desapareció, y en su lugar quedó un muchacho asustado, atrapado por el peso de su nombre y su herencia. Sus promesas de huida se convirtieron en balbuceos confusos, en planes vagos y aplazados. Buscaremos una solución, le decía, pero sus palabras carecían de convicción. Ana vio con una claridad desgarradora que estaba sola. Él podría sobrevivir al escándalo, su familia lo protegería, lo enviaría lejos por un tiempo, y todo se olvidaría. Pero ella no tenía a dónde ir. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Ana se movía por la casa como un fantasma, cumpliendo sus tareas de forma automática, mientras un torbellino de pánico rugía en su interior. Cada mirada de la señora Anderson era como una aguja, cada risa de las otras criadas sonaban como una acusación. El tiempo se había convertido en su enemigo, cada amanecer la acercaba un paso más al abismo. La lucha desesperada por la supervivencia, de la que hablaba la premisa de su vida, había dejado de ser una condición para convertirse en una emergencia. El amor que la había hecho sentir viva, ahora amenazaba con destruirla. La ternura juvenil se había agriada, convirtiéndose en un miedo visceral. Se aferraba a la esperanza de que Lars cumpliera su palabra, de que encontrara una manera de salvarlos a ambos. Pero a medida que su cuerpo cambiaba y el tiempo pasaba, esa esperanza se desvanecía, reemplazada por una certeza fría y aterradora. Si quería sobrevivir, tendría que tomar una decisión que nadie debería tener que tomar. El escenario estaba preparado, la tensión había alcanzado un punto de ruptura. La sociedad opresora, con sus reglas inflexibles, había acorralado a una joven desesperada. El amor prohibido había plantado una semilla de consecuencias devastadoras. Todos los elementos de la tragedia estaban en su lugar, esperando solo una chispa para encender la pira. El crimen que lanzaría el nombre de Ana a la infamia aún no se había cometido, pero su posibilidad ya flotaba en el aire denso y frío de la granja de los Anderson, como una promesa oscura de lo que estaba por venir. El invierno se adelantó aquel año, cubriendo la comarca con un manto de escarcha prematura que crujía bajo los pies como huesos viejos. Las noches se alargaron, devorando la luz del día con una avidez sombría. Fue en una de esas noches, a finales de octubre, cuando el destino de Ana se precipitó hacia el abismo. El aire en la granja de los Anderson era espeso, no solo por el frío, sino por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. La señora Anderson ya no disimulaba su desprecio.
y las miradas de las otras criadas eran una mezcla de lástima y malicia. Esa tarde, Ana había tenido el último y definitivo encuentro con Lars. No fue en el granero, su santuario profanado por el miedo, sino en un rincón helado del patio, junto a la pila de leña. Sus palabras, que antes eran promesas de un mundo nuevo, se habían convertido en excusas frágiles, en murmullos de impotencia. Mi padre no lo permitiría, Ana, nos destruiría a ambos. En sus ojos, ella ya no vio al joven que le leía poemas, sino al heredero asustado que elegía su legado por encima de su amor. La puerta de la esperanza se cerró con un portazo silencioso, dejándola sola en la más absoluta oscuridad. La primera contracción la golpeó mientras subía la escalera hacia su diminuto cuarto en el ático, un dolor agudo y profundo que le robó el aliento. Se apoyó contra la pared de madera, mordiéndose el labio para no gritar, mientras el pánico, un animal salvaje, se apoderaba de ella. Sabía lo que significaba. El tiempo se había agotado. El secreto que llevaba dentro ya no podía ser contenido. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo sola. Su mente, nublada por el dolor y el terror, corría a toda velocidad. No podía ser en su cuarto. El suelo de madera crujía con cada movimiento, y su cama compartía pared con la de Clara, otra de las criadas. Cualquier sonido la delataría. Necesitaba un lugar aislado, un lugar donde el ruido de la vida de la granja no pudiera alcanzarla. Y entonces pensó en el lavadero, un pequeño edificio anexo a la casa principal, con paredes de piedra gruesa y un suelo de losas frías. Por la noche, nadie se acercaba allí. Era un lugar de trabajo, de agua y lejía, un lugar sin calidez ni consuelo. Era perfecto. Esperó hasta que la casa se sumió en el silencio profundo que precede a la medianoche. Cada crujido de la vieja estructura era una tortura para sus nervios. Con el pretexto de un malestar estomacal, había evitado la cena comunal, acurrucada en su cama, fingiendo dormir. Cuando estuvo segura de que todos dormían, se deslizó fuera de su cuarto, descalza para no hacer ruido, con solo un viejo chal sobre su camisón. La casa era un laberinto de sombras, y cada sombra parecía una figura acusadora. El frío del suelo de piedra del lavadero le subió por los pies como una premonición. El lugar olía a humedad y a jabón de sosa. La única luz era un tímido rayo de luna que se colaba por una pequeña ventana sucia, dibujando un rectángulo pálido sobre el suelo. No había mantas, no había ayuda, solo las tinas de madera vacías, los cepillos y el silencio helado. Se acurrucó en un rincón, sobre un montón de sacos de arpillera ásperos, y se entregó al proceso ineludible que su cuerpo había iniciado. Las horas que siguieron fueron un infierno solitario, una batalla librada en silencio, donde cada oleada de dolor tenía que ser sofocada, convertida en un gemido ahogado en la tela de su camisón. Se aferraba a las paredes de piedra, con las uñas arañando el mortero, mientras su cuerpo se desgarraba. En su delirio de dolor, no pensaba en Lars, ni en el amor perdido, solo pensaba en sobrevivir. La muchacha que soñaba en el granero había desaparecido. En su lugar quedaba una criatura acorralada, luchando por su vida en la más absoluta soledad. Poco antes del alba, cuando el frío era más intenso, el niño nació. Un ser diminuto, frágil, que llegó al mundo sobre un suelo de piedra helada. Y entonces ocurrió lo que Ana más temía. El bebé, tomando su primera bocanada de aire hostil, emitió un llanto. No fue un grito fuerte, sino un quejido agudo y lastimero, pero en el silencio de la noche sonó como una campana de alarma, una sirena que anunciaba su ruina. Ese sonido lo cambió todo. No fue un sonido de vida para Ana, fue la materialización de su condena. Fue la voz del ostracismo, el rostro de la miseria, el eco de las puertas que se cerrarían para siempre. En ese instante, el instinto de supervivencia, retorcido por meses de miedo y desesperación, se impuso a cualquier otro sentimiento. El pánico borró todo rastro de razón. La sociedad, con sus juicios implacables, había entrado en aquel lavadero y le había susurrado al oído que solo había una salida. Lo que sucedió a continuación fue un borrón de movimientos febriles y desesperados. No hubo un arma, no hubo un plan premeditado. Solo hubo el terror puro y la necesidad de silenciar la prueba de su pecado. Cerca de ella había una tina de madera, a medio llenar con el agua helada de la colada del día anterior. Con manos temblorosas que no parecían las suyas, Ana tomó al recién nacido. No hubo un momento de duda, no hubo tiempo para pensar. Fue un acto reflejo, la respuesta de un animal atrapado en una trampa. El silencio que siguió fue más ensordecedor que el llanto. Un silencio absoluto, pesado, que cayó sobre el lavadero como una mortaja. Ana se quedó inmóvil, con el cuerpo del bebé entre sus manos, el agua goteando sobre las losas del suelo.
El mundo se detuvo. Por un instante, no sintió nada. Ni alivio, ni pena. Solo un vacío inmenso. La realidad de lo que había hecho comenzó a filtrarse lentamente, como el frío a través de sus ropas empapadas. Pero el instinto de supervivencia no había terminado su trabajo. Ahora tenía que ocultar las pruebas. Con una energía que no sabía que poseía, comenzó a limpiar. Usó trapos viejos para secar el agua y la sangre del suelo. Fregó las losas con una furia silenciosa, intentando borrar no solo la mancha física, sino el recuerdo del acto. Su cuerpo, exhausto y dolorido, se movía de forma automática, guiada por una única y abrumadora necesidad: no ser descubierta. El cuerpo del niño era el problema principal. No podía dejarlo allí. Miró a su alrededor, con los ojos desorbitados. Enterrarla era imposible. El suelo estaba congelado como una roca. El río helado, a casi 1 kilómetro de la granja, se le apareció como la única solución. Envolvería el cuerpo en uno de los sacos de arpillera, lo llevaría hasta allí y lo dejaría hundirse en las aguas oscuras. Nadie lo encontraría hasta el deshielo, y para entonces ella ya estaría lejos. Envolvió el pequeño bulto con cuidado, casi con una ternura macabra, y lo escondió en el fondo de una de las tinas vacías, cubriéndolo con más sacos. Esperaría la noche siguiente para llevarlo al río. Volvió a su cuarto justo cuando los primeros y tímidos rayos de sol comenzaban a teñir el cielo de gris. Se metió en la cama, temblando incontrolablemente, y se hizo un ovillo bajo las mantas, rezando para que nadie notara su ausencia. Pero en una comunidad tan pequeña, los secretos tienen una vida corta. Nadie vio el acto en sí, pero las piezas del puzzle ya estaban sobre la mesa, esperando a que alguien las uniera. Clara, la criada que dormía en la habitación contigua, le contaría más tarde al pastor que se había despertado en mitad de la noche, no por un grito, sino por un sonido extraño, un quejido ahogado, casi como el de un animal pequeño atrapado. No le dio importancia en ese momento y volvió a dormirse, pero el recuerdo permaneció. A la mañana siguiente, la ausencia de Ana en el desayuno fue notoria. Cuando finalmente apareció, su aspecto era fantasmal. Estaba pálida como la cera, con ojeras oscuras y profundas bajo los ojos, y se movía con una rigidez dolorosa. Todos lo notaron. La señora Anderson la observó con una mirada penetrante, como un halcón que ha localizado a su presa herida. Las otras criadas intercambiaron susurros, sus sospechas finalmente tomando una forma concreta y terrible. El error fatal de Ana, sin embargo, no fue su aspecto, sino un pequeño descuido nacido del pánico y el agotamiento. Al limpiar el lavadero, uno de los trapos que usó, manchado con una reveladora mancha de sangre, cayó detrás de una de las grandes tinas de lavado, en un rincón oscuro que ella no vio. Allí quedó, un testigo silencioso de la tragedia de la noche, esperando a ser descubierto. La cronología del crimen había concluido. El escenario estaba listo para la siguiente fase, la investigación y la inevitable caída. El amanecer que siguió aquella noche terrible no trajo consigo la luz, sino una sombra más profunda. En la granja de los Anderson, el aire estaba viciado, cargado de un secreto que pugnaba por salir a la superficie. Ana se movió entre sus quehaceres como un autómata, con la palidez de la muerte en el rostro y un dolor en el alma que era mucho más agudo que el de su cuerpo maltratado. Cada mirada era una acusación, cada silencio, un juicio. La señora Anderson, una mujer cuyo instinto para el desorden era casi sobrenatural, fue la primera en sentir que la grieta en la fachada de su hogar se había convertido en un abismo. Observó a Ana, notó su andar dificultoso, el vacío en sus ojos, y supo, con la certeza de una matriarca, que la catástrofe que tanto temía ya había ocurrido. No necesitaba pruebas, solo la confirmación. La confirmación llegó de la mano más inesperada. Fue Helga, la lavandera, una mujer entrada en años y de pocas palabras, quien encontró la primera pieza del rompecabezas. Mientras recogía la colada sucia, un pequeño trapo, tieso y oscuro, cayó de detrás de una de las tinas. Al principio pensó que era una mancha de óxido, pero al tocarlo, la textura inconfundible y el olor metálico de la sangre seca le helaron las venas. Sin decir una palabra, se lo llevó directamente a la señora de la casa. La señora Anderson sostuvo el trapo con las puntas de los dedos, como si sostuviera una serpiente. No hubo gritos ni aspavientos. Su reacción fue fría, metódica y terrible. Convocó a Clara, la joven que dormía junto a Ana, a su despacho. La interrogó con una precisión quirúrgica, y la muchacha, asustada, confesó haber oído aquel quejido extraño en mitad de la noche. Las piezas encajaron. Pero esto no era un asunto para el alguacil Locán.
No todavía. Era una mancha en el honor de la familia, una cuestión de moral. Y para la moral, en aquella comarca, solo había una autoridad: el párroco. El párroco Bergman llegó esa misma tarde, su figura negra recortándose contra el paisaje gris. Era un hombre de mediana edad, con unos ojos que parecían capaces de ver directamente en el alma de las personas. No vino como un consolador, sino como un juez. Se sentó en el salón principal con los señores Anderson, escuchando la historia en susurros, mientras el tic-tac del reloj de pared marcaba el paso de un tiempo que se había vuelto ominoso. La investigación del párroco no comenzó con la búsqueda de un cuerpo, sino con la búsqueda de un alma pecadora. Hizo llamar a Ana. La joven entró en el salón temblando, incapaz de levantar la vista del suelo. Las preguntas de Bergman no fueron directas. Habló del pecado, de la redención, del juicio de Dios, que es mucho más severo que el de los hombres. Sus palabras eran suaves, pero caían sobre Ana como martillados. Ella lo negó todo, por supuesto. Con voz apenas audible, habló de un malestar, de un dolor de estómago. Pero su cuerpo la traicionaba. La palidez, el sudor frío, la forma en que se protegía el vientre. El párroco Bergman vio a través de la frágil mentira. Se dio cuenta de que no se trataba solo de un nacimiento fuera del matrimonio, un escándalo ya de por sí grave. El miedo que emanaba de la muchacha era de una naturaleza mucho más oscura. Algo faltaba en aquella ecuación de pecado y vergüenza. El niño. La sospecha inicial se desvió, como suele ocurrir en estas tragedias, hacia el lugar más conveniente. Los señores Anderson, desesperados por proteger el nombre de su hijo Lars, insinuaron la posibilidad de que Ana hubiera tenido relaciones con alguno de los jornaleros. Un hombre sin nombre ni importancia, fácil de culpar y despedir. Era una pista falsa, una cortina de humo para desviar la atención del verdadero padre, que en ese momento se había encerrado en su cuarto, pálido y enfermo de culpa, pero a salvo tras los muros de su estatus. Algunos sirvientes, movidos por el rencor o el miedo, apoyaron la mentira. Señalaron a un joven peón que había mostrado cierta simpatía por Ana meses atrás. Por un momento la investigación parecía tomar ese desvío. Se interrogó al jornalero, un muchacho simple que apenas entendía de qué se le acusaba y cuya confusión fue interpretada como un signo de culpabilidad. Pero el párroco Bergman era un hombre astuto. Sabía que la desesperación de Ana no encajaba con un simple romance entre iguales. Aquel terror tenía raíces más profundas, plantadas en un suelo prohibido. Mientras la granja se convertía en un hervidero de susurros y acusaciones veladas, la atención del párroco se centró en el escenario de los hechos. Intuitivamente se dirigió al lavadero. El lugar estaba limpio, demasiado limpio. Olía fuertemente a lejía, un olor que intentaba enmascarar otro más primario. Fue allí, en la quietud de aquel cuarto de piedra, donde Bergman comprendió que estaba ante algo que superaba su autoridad moral. Esto ya no era un asunto de confesión y penitencia, esto era un asunto para la ley de los hombres. La llegada del landsman, el alguacil de la comarca, un hombre llamado Gustafsson, marcó el verdadero comienzo de la investigación oficial. Gustafsson no era un hombre de Dios, sino un hombre de hechos. Era corpulento, de manos grandes y una mirada que no buscaba el pecado, sino la evidencia. Su presencia cambió la atmósfera de la granja. El drama familiar se convirtió en una investigación criminal. Gustafsson comenzó su trabajo con una lógica implacable. Selló el lavadero y ordenó una búsqueda exhaustiva de la propiedad. Él mismo dirigió el interrogatorio de Ana, pero su método era diferente al del párroco. Fue directo, casi brutal. Le mostró el trapo ensangrentado. Le preguntó dónde estaba el niño. Ana se derrumbó en un mar de lágrimas, pero su confesión era un balbuceo incoherente, una negación fragmentada. Aún se aferraba a la idea de que, si no había cuerpo, no había crimen. La búsqueda continuó durante todo el día. Los hombres del alguacil registraron los graneros, los establos, incluso dragaron una parte del estanque cercano. No encontraban nada. La frustración comenzaba a cundir. Lars, el joven señor, fue interrogado brevemente. Protegido por su padre, dio respuestas evasivas, admitiendo solo una inapropiada familiaridad con la criada. Su coartada era débil, pero su posición social era una armadura. El punto de inflexión llegó al atardecer. Fue el propio Gustafsson, quien, volviendo al lavadero una vez más, sintió que algo no encajaba. La limpieza era excesiva. Se arrodilló, pasando los dedos por las juntas de las losas del suelo, buscando restos que la lejía no hubiera podido borrar. Entonces su mirada se posó en la gran tina de madera que estaba en el rincón. Estaba llena de sacos de arpillera sucios, como si esperaran a ser lavados. Movido por una corazonada,
Comenzó a sacar los sacos uno por uno. Estaban húmedos y pesados, y al llegar al fondo encontró uno que era diferente. Era más pequeño, más compacto, y tenía un peso muerto e inconfundible. El silencio en el lavadero se hizo total cuando desenvolvió la tela áspera. El horror de lo que encontraron allí se grabó a fuego en la memoria de todos los presentes. El pequeño cuerpo de un recién nacido, azul por el frío y el agua, yacía envuelto en el saco. El crimen ya no era una sospecha, era una realidad tangible y espantosa. La noticia del descubrimiento se extendió por la comarca como una plaga. Dejó de ser un chisme de criados para convertirse en un escándalo mayúsculo. El nombre de Anna Monstotter, hasta entonces anónimo, saltó a los labios de todos, pronunciado con una mezcla de horror y fascinación morbosa. La granja de los Anderson, antes un símbolo de respetabilidad, se convirtió en un lugar maldito, el escenario de una tragedia que alimentaría las pesadillas de la comunidad durante años. El pequeño periódico local de la ciudad más cercana, el Kristianstadsbladet, envió a un corresponsal. La primera crónica fue sensacionalista, pintando a Anna como un monstruo desnaturalizado, una Medea rural que había sacrificado a su propio hijo en el altar de su vergüenza. La historia se convirtió en un debate público sobre la moralidad de las clases bajas, la decadencia de las costumbres y la fragilidad del orden social. Para la ciencia, sin embargo, el caso apenas comenzaba. El cuerpo del bebé fue trasladado a la ciudad para ser examinado por el doctor Johan Lindgren, el médico del distrito. El doctor Lindgren era un hombre de ciencia, un producto de la nueva era de la medicina forense que comenzaba a despuntar en Europa. Su autopsia sería la pieza clave del juicio. El laudo del doctor Lindgren fue meticuloso y devastador para Anna. Primero, confirmó que el niño había nacido vivo y a término. La prueba crucial fue el examen de los pulmones. Flotaban en el agua, lo que indicaba que habían respirado aire. No había sido un mortinato. Segundo, determinó que la causa de muerte fue el ahogamiento, corroborado por la presencia de agua en los pulmones y el estómago. No había sido una muerte accidental. Además, el doctor Lindgren realizó un examen físico a Anna. A pesar de su resistencia, las pruebas eran irrefutables. Su cuerpo mostraba todos los signos de un parto reciente. Cualquier argumento de que ella no era la madre, o de que el niño había nacido muerto, quedó pulverizado por la fría y objetiva ciencia. Las paredes de la mentira de Anna se habían derrumbado por completo. Con el informe del médico en la mano, el alguacil Gustafsson sometió a Anna a un último interrogatorio. Ya no estaba en la granja, sino en una celda fría y húmeda en el pequeño calabozo del pueblo. Estaba sola, aterrorizada y completamente rota. Gustafsson no necesitó gritar, simplemente le expuso los hechos, uno tras otro. El trapo ensangrentado, el testimonio de Clara, el cuerpo en la tima, el informe del doctor Lindgren. Le habló con una calma metódica, explicándole que ya no había escapatoria. La evidencia era abrumadora. Su única opción, le dijo, no era ya salvarse, sino contar la verdad. Quizás, solo quizás, la verdad podría ofrecerle una brizna de misericordia. Y entonces, le hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Quién es el padre Anna? Esa pregunta fue la llave que abrió las compuertas. Hasta ese momento, su crimen había sido un acto solitario, un intento desesperado por borrar su pecado y protegerse. Pero la pregunta por el padre la obligó a confrontar la traición de Lars, el abandono del hombre por el que lo había arriesgado todo, la injusticia de su situación, el hecho de que ella estuviera allí, en una celda, mientras él se escondía tras el dinero y el nombre de su familia, la quebró. Y Anna confesó, no solo el crimen, sino toda la historia. Las miradas furtivas, los encuentros en el granero, las promesas de un futuro imposible. Habló del amor que había sentido, un amor que ahora le parecía una locura lejana. Habló del pánico al descubrir su embarazo, de la soledad, del miedo que la había consumido día y noche. Y finalmente, con la voz rota en un susurro, relató los terribles acontecimientos de aquella noche en el lavadero, no como una asesina a sangre fría, sino como un animal acorralado que ataca por puro terror. La confesión se filtró a la prensa, como era inevitable, y el escándalo alcanzó una nueva dimensión. El nombre de Lars Anderson fue finalmente arrastrado al fango. Aunque la influencia de su padre lo protegió de cualquier cargo legal, la palabra de una criada acusada de asesinato valía poco contra de un heredero. La condena social fue inevitable. Se convirtió en el símbolo de la hipocresía y la cobardía de la clase alta. El debate público se polarizó. Para muchos,
Ana seguía siendo la única culpable, una mujer sin moral. Pero para otros, su historia comenzó a generar una incómoda compasión. Empezaron a verla no como un monstruo, sino como la víctima de un sistema brutalmente injusto, una sociedad que castigaba con la máxima dureza el pecado de la mujer, mientras absolvía al hombre. El caso de Anna Mansdotter dejó de ser un simple crimen, para convertirse en un espejo de las contradicciones de toda una era. Con la confesión en actas y las pruebas forenses aseguradas, la investigación llegó a su fin. Ana fue acusada formalmente de infanticidio. Fue trasladada de la celda del pueblo a la prisión del condado, un edificio de piedra mucho más grande e intimidante, para esperar su juicio. El viaje lo hizo en un carro cerrado, mientras la gente se agolpaba en las calles para ver pasar a la asesina de la granja. Su nombre ya estaba grabado en la infamia. La historia de su amor prohibido y su acto desesperado se contaba en las tabernas y en los salones, adornada con cada vez más detalles morbosos. La jornada hasta el clímax de su tragedia personal había concluido su fase de descubrimiento. Ahora, el peso implacable del sistema judicial se cernía sobre ella. El misterio de lo que había ocurrido en la granja de los Anderson había sido resuelto. La pregunta que quedaba en el aire, y que mantenía en vilo a toda Suecia, era otra: ¿cuál sería el precio que pagaría Ana por su desesperación? El escenario estaba listo para el acto final. El juicio de Anna Mansdotter no fue un juicio sobre un crimen, sino sobre una era entera. Se celebró en el Tribunal de Distrito de Kristianstad, un edificio de piedra gris que parecía absorber la poca luz que ofrecía el invierno sueco. Dentro, el aire era denso, cargado con el peso de la ley, la religión y una curiosidad morbosa. Ana, sentada en el banquillo de los acusados, ya no era la muchacha de mejillas rosadas que una vez soñó en un granero. Era una figura espectral, envuelta en ropas oscuras y sencillas, con una quietud que era más aterradora que cualquier llanto. Parecía haber envejecido décadas en cuestión de semanas. La fiscalía, representada por un hombre severo de patillas pobladas, no tuvo un trabajo difícil. Presentó el caso con una lógica aplastante y una retórica incendiaria. Desplegó las pruebas una por una: el trapo ensangrentado, la confesión firmada, el informe meticuloso del Dr. Lindgren. Cada pieza era un clavo más en el ataúd de Ana. La pintaron no como una joven desesperada, sino como una mujer calculadora y depravada. Un monstruo que había violado la ley más sagrada de la naturaleza, el amor de una madre por su hijo. La palabra desesperación nunca fue pronunciada por sus labios. El abogado de oficio de Ana, un hombre joven e idealista llamado Albin Holmgren, hizo lo que pudo. Su defensa no se basó en negar los hechos, pues eran irrefutables. Se basó en intentar explicar el porqué. Trató de pintar un cuadro de la sociedad que había acorralado a Ana: la falta de opciones, la condena social, el abandono del hombre que compartía su culpa. Apeló a la humanidad del jurado, pidiéndoles que vieran más allá del acto y contemplaran la cadena de circunstancias que lo habían hecho inevitable. Fue un discurso elocuente, pero sus palabras se perdieron en la fría acústica de la sala. Hablaba un idioma de compasión en un lugar diseñado para el juicio. El momento culminante del juicio fue sin duda la comparecencia de Lars Anderson. No subió al estrado como un acusado, sino como un testigo a regañadientes, protegido por su estatus y el poder de su padre. Estaba pálido, vestido con un traje oscuro que no lograba ocultar su nerviosismo. Sus respuestas fueron breves, evasivas. Admitió una relación inapropiada, un error de juventud. Minimizó su papel, describiendo el romance como una simple aventura y a Ana como una muchacha que quizás había malinterpretado sus intenciones. Cada palabra era una traición, una palada de tierra más sobre la tumba moral de Ana. Al salvarse a sí mismo, la condenó por completo, presentándola como la única arquitecta de su propia ruina. El veredicto fue una mera formalidad. El jurado, compuesto exclusivamente por hombres de propiedad y posición, deliberó menos de una hora. Cuando regresaron, sus rostros eran máscaras de piedra. La palabra culpable resonó en la sala como el golpe seco de un hacha. Ana no reaccionó, permaneció inmóvil, con la vista perdida en algún punto más allá de las paredes del tribunal. Quizás en ese momento ya no estaba allí. Estaba de vuelta en el granero, en un tiempo en el que el amor todavía parecía una promesa y no una sentencia. La sentencia fue dictada por el juez con una solemnidad escalofriante. Por el crimen de infanticidio, la ley sueca de la época no ofrecía muchas alternativas. Anna Mansdotter fue condenada a la pena capital, muerte por decapitación. La sentencia fue recibida con un murmullo ahogado por parte del público. Algunos asintieron con aprobación, viendo en ello la justa retribución divina. Otros, una minoría silenciosa, sintieron un escalofrío, la incómoda sensación de que la justicia, en su ciega aplicación, a veces comete la más terrible de las injusticias.
Anna fue trasladada a la prisión central de Kristianstad para esperar la ejecución. Sus últimos meses transcurrieron en una cela de piedra, con una pequeña ventana enrejada que le ofrecía una vista limitada de un cielo casi siempre gris. Se dice que el párroco de la prisión la visitaba a diario, instándola al arrepentimiento. Según sus escritos, ella se mostró tranquila, casi resignada. Confesó su pecado una y otra vez, no con el terror de quien teme al infierno, sino con la tristeza agotada de quien ha perdido todo en este mundo. Ya no luchaba. La batalla por la supervivencia había terminado la noche en que su hijo nació y murió. En una mañana fría y brumosa de primavera, Anna fue conducida al patio de la prisión. Una pequeña multitud se había reunido para presenciar el acto final de su tragedia. No hubo discursos, no hubo últimas palabras registradas. Caminó con una dignidad silenciosa hacia el Tajo, una figura solitaria contra el telón de fondo de un sistema implacable. El destello del hacha del verdugo fue el punto final de su historia, un relámpago que selló su destino y la grabó para siempre en la memoria de la comarca. Su muerte fue tan silenciosa y brutal como el crimen que la llevó hasta allí. El eco de aquel golpe, sin embargo, resonó durante mucho tiempo. Lars Anderson heredó la granja y la fortuna de su padre, pero nunca pudo escapar de la sombra de Anna. Vivió el resto de su vida como un hombre marcado, un paria social en su propia comunidad. Se casó, como se esperaba de él, pero el matrimonio fue infeliz y sin hijos. La granja, antes un lugar de orgullo, se convirtió en un recordatorio constante de su cobardía. Se cuenta que envejeció prematuramente, un hombre atormentado por un fantasma que él mismo había ayudado a crear. El caso de Anna Monsdotter, aunque trágico, no fue en vano. Se convirtió en un catalizador para el debate social en Suecia. Intelectuales, escritores y los primeros movimientos feministas tomaron su historia como un estandarte. Se escribieron artículos en los periódicos de Estocolmo, no solo sobre el crimen, sino sobre la cuestión femenina. Se empezó a hablar abiertamente de la hipocresía de un código moral que castigaba a la mujer con la muerte, mientras el hombre salía impune. Su caso expuso la necesidad desesperada de reformas legales y sociales para proteger a las mujeres en su situación. Con el paso de las décadas, la interpretación de la historia de Anna cambió radicalmente. Los historiadores del siglo XX y XXI ya no la ven como la villana de la narrativa victoriana. La analizan a través de la lente de la clase social, género y poder. La ven como una víctima, no solo de un amor fallido, sino de un sistema económico y social diseñado para oprimirla. Su crimen se entiende ahora no como un acto de maldad inherente, sino como un síntoma de una sociedad enferma, una respuesta trágica y predecible a una presión insoportable. La historia de Anna ha perdurado en el folclore sueco. Se convirtió en el tema de baladas populares, esas canciones tristes que se cantaban junto al fuego en las largas noches de invierno. Más tarde, inspiró novelas y obras de teatro, cada generación reinterpretando su tragedia a la luz de sus propias preocupaciones. Su nombre, que una vez fue sinónimo de vergüenza, se ha transformado en un símbolo de la lucha silenciosa de innumerables mujeres anónimas. Hoy, la granja de los Anderson ya no existe, y el cementerio donde Anna fue enterrada, en una tumba sin nombre, ha sido cubierto por el paso del tiempo. Pero su historia sigue viva. Simboliza la brutal colisión entre la vulnerabilidad del individuo y la rigidez de la sociedad. Es un recordatorio oscuro de que las leyes y la moral, cuando carecen de compasión, no crean orden, sino tragedia. El viaje de Anna Monsdotter, nacido de un amor prohibido y una lucha por la supervivencia, terminó en un patíbulo. Pero su legado se convirtió en una pregunta incómoda que Suecia y el mundo tardarían más de un siglo en empezar a responder. Su historia no es solo la de un crimen, es el eco perdurable de una vida aplastada por el peso de su tiempo.